¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre el movimiento rectilíneo uniforme, o en sus siglas MRU. Es una sección de la cinemática que trata del movimiento de un objeto con velocidad constante. Bien, no se olviden de visitar mi canal Academia de Números, denle like y suscríbanse para publicar más contenido. Bien, empecemos. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU? Es el tipo de movimiento en la que un cuerpo, sea móvil o objeto, se mueve a través del tiempo con una velocidad constante. Quiere decir de que su velocidad no cambia ni varía conforme pasa el tiempo. Entonces, si es que esto se cumple, se podría decir que el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. O sea, como ves en imagen, este objeto se mueve con una velocidad v a un determinado tiempo, y cuando ha determinado ese tiempo, de acuerdo, el punto final ha recorrido una determinada distancia. Si el objeto vuelve a recorrer ese tiempo, volverá a recorrer esa distancia, porque la velocidad es constante. Entonces se va a cumplir la fórmula general que la distancia en un determinado tramo es igual a la velocidad del objeto por el tiempo que empleó en recorrer ese tramo. Ahora, características de este movimiento. Como ya te comenté, tiene velocidad constante en todo el tiempo de la trayectoria. Eso quiere decir de que la velocidad no va a variar, o sea, no aumenta ni disminuye. Y también, aparte de la velocidad instantánea y la velocidad media también van a ser constantes. La segunda, la aceleración es cero. Como te comenté, la aceleración depende de la velocidad al variar. O sea, me refiero a que si es que hay un cambio de velocidad, por ejemplo, este objeto, que se vaya con una velocidad, no sé, de 10 metros por segundo. Y acá ha recorrido esta distancia, perdón, y acá en este tramo de tiempo, la velocidad ya es de 20. Entonces, esto quiere decir de que ha cambiado su velocidad este objeto en un determinado tiempo. Entonces, al haber variado, esto ya no sería una velocidad constante. Entonces aquí sí habría aceleración. Pero como en este movimiento no va a pasar esto, la velocidad siempre se va a mantener la misma, entonces la aceleración es nula o es cero. Porque la velocidad no aumenta ni disminuye. Se dice que la longitud recorrida de un móvil es proporcional al tiempo, es decir, a mayor tiempo, claro. O sea, si es que recorre siempre los mismos tiempos, recorre los mismos tiempos y obtiene las mismas distancias, entonces mientras más tiempo recorra, mayor distancia va a obtener, ¿no? Y si realiza o recorre un menor tiempo, va a obtener una menor distancia o un menor espacio también. La trayectoria recorrida siempre es forma en línea recta. Claro, movimiento rectilíneo es porque siempre va a ser los movimientos en línea recta. Bien, esta es la ecuación general de este movimiento, MRU. Distancia es velocidad por tiempo. Si yo quiero obtener la velocidad de esta fórmula, simplemente el tiempo lo paso a despejar y me quedaría esto. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Si es que yo quiero hallar el tiempo de esta fórmula general, la velocidad pasaría a dividir y me quedaría así. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora, acá tienes que tener en consideración las unidades de medida de estas tres magnitudes. Si es que la distancia está en kilómetros y el tiempo en horas, la velocidad debe estar en kilómetros por hora. ¿No? Si es que acá, por ejemplo, la distancia está en kilómetros y acá el tiempo es hora, kilómetros por hora debería ser su velocidad. Si es que la distancia está en metros y el tiempo en segundos, la velocidad debería ser metros por segundo. Entonces, así puedes identificar tú las unidades de esta magnitud, ¿no? Si la distancia te dan en kilómetros o en metros, el tiempo te puede dar en horas, minutos o segundos, la velocidad te puede dar en kilómetros por hora, metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay gráficas que representan el movimiento de este objeto. Hay dos tipos de gráficas en este movimiento. La gráfica espacio o posición versus tiempo y la
la gráfica velocidad versus tiempo. Bien, veamos acá en la primera, dice, tengo acá, a ver, voy a borrar esto. Voy a tener así. Tengo este eje de coordenadas. ¿Recuerdas que acá era X y Y? Ya, esto no va a ser el caso, sino va a ser reemplazado el eje horizontal por el eje del tiempo y el eje vertical por el eje de la posición o X. Posición o espacio. ¿De acuerdo? Bien, entonces, qué es lo que va a representar solamente este cuadrante? Vamos a trabajar solamente con este cuadrante, con todo esto nomás. Mientras, si el móvil partiera, a ver, voy a borrar esto, voy a poner los números, por ejemplo, este es 0, o sea, cuando el tiempo es 0, aquí cuando el tiempo es 1, aquí cuando el tiempo es 2, aquí cuando el tiempo es 3 y así. Aquí también va a ser lo mismo para la posición, cuando recorre, no sé, si está en metros, por ejemplo, si este está en metros, yo lo voy a poner acá, aquí cuando recorre 2 metros, aquí se encuentra cuando recorre 3 metros y así. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si es que el auto partiera desde el reposo, o sea, desde el tiempo cero, yo podría hacer acá. Poner este punto y dice, de aquí va a partir el auto, el móvil, el objeto. Entonces, cuando él se va a desplazar, siempre va a ser en una línea recta. ¿Por qué? Porque mientras mayor tiempo él recorra, mayor espacio va a haber. Entonces, si él recorre un segundo, va a recorrer 1 metro. En este ejemplo, si es que es 2, 2 metros. Si es 3, y así consecutivamente va a subir. Entonces, esta pendiente tiene una fórmula o una ecuación, que es la posición final o la posición del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por la variación del tiempo. ¿A qué me refiero con la posición final? O sea, es después de terminar el recorrido, a dónde se encuentra el móvil o el objeto. Por ejemplo, si veo yo en la gráfica de acá, yo veo que el final, yo tengo esta pendiente, pero yo tengo que en el tiempo, me están resaltando, en el tiempo t, tiene una posición x. Entonces, este sería mi posición final, x. Si yo lo veo acá, por ejemplo, no sé, yo trazo esto, ¿ya? Entonces yo digo que acá se está intersectando o está pasando acá, sobre estas dos. Cuando es el tiempo 3, tiene una distancia de 4 metros. ¿De acuerdo? Entonces, este sería que mi posición final. Mi posición final de este pequeño tramo. Lógico que el móvil sigue recorriendo. Lo que yo estoy tomando por tramos. Desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, x sub 0, como ves acá, es mi posición inicial. Ahora, ¿por qué lo han puesto acá no en el eje horizontal? Porque hay ocasiones en las que el móvil no parte de una posición determinada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo esto, por ejemplo, que el móvil, ¿ya? Que el móvil, por ejemplo, esto es mi eje X, ¿ya? Mi eje X, porque trabaja en línea recta. Este es 0, este es 1, este es 2, este es 3 y así. Entonces, como ves acá, en este ejemplo, el móvil no está que parte desde acá, desde la posición inicial o desde cuando x vale 0, sino parte desde x1. Puede partir desde x3, desde x cualquier valor distinto de 0. Por eso es que le ponen x o un x o una posición de origen o de inicio. ¿De acuerdo? Por eso, porque si no, la gráfica podría ser así. Podría iniciar del 2. Entonces, sube. Entonces, por eso es la ecuación. X de origen o mi posición inicial más la velocidad, recuerda que la velocidad del móvil siempre es constante, por la variación del tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere la variación del tiempo? La variación del tiempo es desde cuánto tiempo ha pasado desde un origen a un destino. O sea, si como este tramo sería cuando x vale 0, cuando x vale t, sería t menos 0. O acá lo ves, ¿no? T, o sea, mi posición final, t, menos mi tiempo,
perdón, el tiempo, porque estoy hablando acá de tiempos, tiempo final menos mi tiempo inicial o tiempo de origen. Si es que yo cogiera, por ejemplo, de acá, de mi ejemplo, y yo cogiera esta línea, ¿no? Esa que va a intersectar, yo podría decir así, que mi variación del tiempo desde acá hasta acá sería el tiempo final, que sería 3, ¿no? Menos el tiempo inicial, que sería 0. O sea, mi variación del tiempo sería 3, para el ejemplo que estoy haciendo. Y mi posición y mi variación de la posición, ¿cuál sería? Sería la posición final menos la posición inicial, como lo ves acá. ¿Cuál sería mi posición final si es que yo sigo considerando este tramo? Mi posición final sería 4, ¿no? Sería 4 menos, como en este caso está partiendo del 0, sería nuevamente 0. Mi posición final sería 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tengo que determinar variaciones? Porque no siempre parte del tiempo cero. Tal vez hay otro gráfico con otras líneas punteadas donde me dice, por ejemplo, que se está pasando, no sé, en el 2,5. Aquí. 2,5. ¿De acuerdo? O lo hago así trazado, espérate. Ahí. Y este, por ejemplo, es 2,5. Entonces, cuando es el tiempo 2, el móvil pasa o recorre una distancia de 2,5. ¿Por qué? Porque acá en este punto se está intersectando. Entonces, ahí yo podría, por ejemplo, tomar ahora estos dos. Y ahí sí cambiaría, ¿no? La variación de tiempo sería de 2 a 3. 3 menos 2. Tiempo final menos tiempo inicial. Si quiero mi posición, variación de la posición sería posición final menos posición inicial. Posición final, 4. Posición inicial, 2,5. Entonces depende de dónde a dónde tomo la referencia de la gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué te explico cómo determinar esto? Porque sencillamente las gráficas de posición versus tiempo en este movimiento solamente te pide, se puede determinar un valor. La tangente del ángulo que forma esa pendiente con el eje horizontal o un eje paralelo al eje horizontal. Entonces, nuevamente voy a hacer mi gráfica. Esto lo borro y esto lo borro. Bien. Entonces, sumamos que va la gráfica así. ¿De acuerdo? Y que en este ejemplo no parte ahora de x0, del tiempo 0, sino perdón, de la posición 0, sino de una posición distinta. Ahora, lo que tengo que ver yo es ver qué ángulo forma esta pendiente con el eje horizontal. Como ves tú, esta pendiente no choca con este eje horizontal, ¿no? Que es el eje del tiempo. No choca. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Acá lo represento, tiempo y posición. Entonces, cuando no choca o no pasa por el eje horizontal o el eje del tiempo, lo que hago es trazar una paralela imaginaria. Una paralela imaginaria perdón, creo que está, no se ve bien. Ahí, ya, es una paralela al eje del tiempo o al eje horizontal. ¿Para qué? Para yo determinar el ángulo, este ángulo. ¿Por qué me va a servir el ángulo? Para yo determinar la velocidad. Nuevamente vuelvo a este ejemplo, suponiendo que acá, si yo punteo, aquí una línea y otra línea, imaginando que acá, no sé, está el tiempo 6 y acá recorrido, no sé, 2 metros, ¿ya? 2 metros. Entonces, o 12 metros, 12 metros. Una posición de 12 metros justo en el tiempo 6, ya a partir de origen. Entonces, ¿cómo determino yo si a partir del origen, por ejemplo, 8, ¿ya? 8. ¿Cómo yo determino la velocidad? Con la tangente del ángulo formado entre la pendiente y el eje horizontal o un eje paralelo al eje horizontal. Como ves en este ejemplo, acá se ha trazado una línea que es paralela al eje horizontal para yo determinar cuál es el ángulo. Entonces, como ves acá en el ejemplo también, hay un ángulo formado. Pero, ¿cómo determino yo la tangente?
Primero, para que sepas, la tangente del ángulo va a ser igual a la velocidad. Ese es por fórmula. Entonces, para esto me piden o me brindan estas gráficas para yo determinar la velocidad del móvil. En mi caso, en mi ejemplo, ¿cuál sería este? Si tú ves acá, lo voy a resaltar, todo esto se formó un triángulo, ¿no? Y ese sería un triángulo que, un triángulo de 90 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Esto sería, si yo tengo acá 8 y termina en 12, sería 12 menos 8, ¿no? 4. Esto sería la variación de la posición. O sea, sería 12 menos 8 es igual a 4. ¿Y cómo es este valor? Si parte del 0, sería de 0 a 6, hay 6, ¿no? 6 menos 0. Esto sería la variación del tiempo. ¿Sí? Ahora, como puedes ver, ya tengo los valores. Todo este lado vale 4 y todo este lado vale 6. Entonces yo puedo determinar la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es cateto opuesto, es el cateto o el lado que está al frente del ángulo, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, sobre el que está a su costado. Este lado no, porque ese sería la hipotenusa, la que está al frente del ángulo de 90 grados. Ese no sería. Bien, entonces sería, ahí 6, este vale 6, ya. Entonces sería, la tangente en este caso de mi ejemplo, sería 4, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, 6. O esto se puede simplificar, y este sería 2 tercios. Y buscaría un ángulo, el cual la tangente de ese ángulo sea 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, para esto me dan este tipo de gráficas, para yo determinar la velocidad a través de la tangente del ángulo formado. Ahora, el ángulo puede ser también, la pendiente puede ser hacia arriba o positiva o hacia abajo o negativa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la velocidad sale negativa, no es porque está, parte o está en reposo y retrocediendo, está retrocediendo, sino, o ha dado la vuelta para, no sé, de un móvil. Lo que quiere decir con una velocidad negativa es que está yendo en contra del sistema de referencia. O sea, si mi sistema de referencia es X, que va hacia allá con valores positivos, el móvil está yendo hacia allá, o sea, en el sentido contrario. Entonces, por eso es que sale la velocidad negativa. Pero ese es solamente referencial, ya que se determina igual nuevamente cómo es la distancia, con qué tiempo se desplaza o qué velocidad tiene. ¿De acuerdo? Pero en ambos casos, cuando las pendientes son hacia arriba, positivas o negativas, siempre se determina el ángulo que forma con un eje horizontal o un eje paralelo al eje horizontal. Y se halla nuevamente la tangente. Entonces puede existir velocidad positiva, velocidad negativa. Y esta ecuación es la que se grafica o permite hacer la gráfica en este plano de dos coordenadas, en que es tiempo horizontal y vertical la posición. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Sería en la siguiente gráfica, posición contra tiempo, encuentra la velocidad de la partícula. Me están dando solamente esta parte. Entonces, como puedes ver, aquí tengo el eje del tiempo horizontal y la posición vertical. Pero acá tiene ya sus unidades, ¿no? Te dice que este es metros y este es segundos, el tiempo. Entonces, la velocidad que me va a salir va a ser metros por segundo, ¿no? Bien, voy a hacer la gráfica. Vamos a hacerla acá, por acá. Bien, borro esto y este es tiempo, perdón, este es tiempo y este es posición. El tiempo en segundos y la posición en metros. Bien, ahora los valores. Yo voy a poner los valores en azul. Voy a poner así.
son líneas punteadas, ¿de acuerdo? Pero mi pendiente lo voy a hacer con un poco más. Acá, va a ir así. ¿De acuerdo? No, creo que no. Ahí. Bien. Entonces, la idea es que intersecten. Ahí está. La idea es que se intersecten estos en el punto. Se intersecten acá. Aquí se intersecta y aquí se intersecta. ¿De acuerdo? El eje acá va para 10. Este vale 20 y este vale 30. El tiempo es 2 y acá el tiempo es 4. Entonces, este es el 0, ¿no? 0 para X y 0 para el tiempo. Bien, como este es el movimiento, esta pendiente es la que representa el movimiento de este móvil, me están pidiendo hallar la velocidad. Entonces, para hallar la velocidad yo tengo que hallar la tangente del ángulo que forma esta pendiente con el eje horizontal, ¿no? Del ángulo que tiene. Entonces, lo que voy a hacer yo es, como veo que esta pendiente no choca con el ángulo, con el eje horizontal, yo voy a trazar una paralela. Voy a trazar así, una paralela. Listo. Ese es el eje paralelo al eje horizontal. Entonces el ángulo sería este. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar? La velocidad es la tangente de este ángulo. Listo, voy a determinar. Entonces, hay dos maneras. O simplemente utilizas de referencia este triángulo, o también utilizas de referencia este triángulo. En cualquiera de los dos, la tangente debería ser la misma a la velocidad. ¿De acuerdo? Yo voy a tomar como referencia esta. Si gusta, lo tomo como esa referencia esta y yo voy a decir esto. ¿Ya? Lo voy a hacer de los dos lados mejor. De los dos. Primero ese triángulo. Ese triángulo tiene dos valores, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Sería de 10 a 20, ¿no? De 10 a 20 es 10. Entonces lo voy a poner acá, 10. Y de 0 a 2, porque este es el lado adyacente, del lado del triángulo, de 0 a 2 hay 2. O sea que si yo calculo la tangente de alfa en este triángulo que he trazado, sería 10 sobre 2. O sea que esto representa la velocidad y sería 5. ¿Las unidades cuáles serían? Metros por segundo. Metros por segundo. Esa sería la velocidad de este móvil. Ahora, si es que yo no quiero utilizar ese triángulo, sino yo quiero utilizar todo el triángulo, también puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer con otro color para que se diferencie mejor. Lo voy a hacer con este color. Todo ese triángulo. Si yo quiero hallar todo, si yo quiero usar todo ese triángulo, sería de todo este lado, ¿cuál sería? Sería desde el punto inicial al punto final, ¿no? Sería la resta. 30 menos 10, 20. Desde acá hasta acá, ¿cuánto ha pasado? 4, ¿no? 4 segundos. De 0 a 4. Entonces todo esto valdría, lo voy a poner por acá, 4. Entonces ya tengo que la tangente de alfa sería 20, porque este es todo de su lado, pues este opuesto, y el adyacente sería 4. Y esto representa la velocidad y nuevamente saldría 5 metros por segundo. Entonces, tomes donde te tomes el triángulo, va siempre a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esta respuesta o en este ejercicio saldría 5 metros por segundo. Bien, entonces en esta otra gráfica, velocidad versus tiempo, es mucho más sencillo, porque acá solamente tienes que hallar el área de la figura que forma, que por lo general es un rectángulo. Entonces tengo
mi gráfica, velocidad en el eje vertical, metro por segundo, su unidad, y en el eje horizontal, el tiempo. Entonces su área representaría el espacio recorrido, porque acá en la gráfica velocidad versus tiempo de este movimiento, ya tendrías que determinar el espacio o la distancia recorrida, o la posición en este caso, porque como hablamos de un eje de coordenadas, los puntos de coordenadas son posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, el área sería igual a la velocidad por la variación del tiempo. O sea, tengo esto. Tengo distancia es velocidad por tiempo, mi fórmula general, ¿de acuerdo? Ahora, cuando lo llevamos o representamos en un gráfico de coordenadas, esto ya varía, porque la distancia ya no es una sola. Cuando está en un eje de coordenadas se llama posición y cambia de un punto de origen a un punto final. Entonces, esto sería la variación de posición. Y esto es igual a velocidad por, ahora el tiempo ya no parte, no siempre te piden allá el tramo del tiempo cuando vale cero, sino de un tiempo distinto a cero. Entonces sería por la variación del tiempo. Entonces, esto se cumple de la fórmula general, pero para las gráficas. Entonces, ahora, esto en esta gráfica de velocidad versus tiempo se llama la posición, perdón, se llama el área. La variación del tiempo es el área. El área. Entonces, lo que yo voy a determinar en este tipo de gráficas es el área para saber cuánto es la posición que ha recorrido. Entonces, en este ejemplo, tengo este eje X, este eje del tiempo. Tiempo y velocidad. Entonces, si la velocidad es, en este caso, por ejemplo, de 5 metros por segundo, perdón, lo voy a hacer más chico, ahí, de 5 metros por segundo, entonces la velocidad siempre va a ser constante en todo el recorrido del automóvil o del objeto. Entonces, la velocidad siempre va a ser una línea recta paralela al eje horizontal. Paralela. ¿De acuerdo? Y va a continuar, ¿no? Y este es el eje del tiempo. Entonces, si es que yo considero, acá es 0, si yo considero, por ejemplo, que el tiempo va así 10, 5, perdón, 5, 10, 15, etcétera. Ese tiempo lo voy a alejar más. Entonces, si yo quisiera hallar, por ejemplo, desde acá, o qué posición ha recorrido este móvil a los 5 segundos, entonces yo tendría que coger todo esto, ¿no? Toda esta área, porque es el área que forma el eje de la velocidad con el eje del tiempo, con esa área que se forma. Entonces, esta área debería ser formada por la velocidad que va este móvil hasta el segundo 5 o el quinto segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hallo el área? Esto, como ves, es un rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. Si veo ya mi ejemplo, acá en este ejemplo que he graficado, el área de ese triángulo, ¿cuál sería? De acá a acá, ¿cuánto hay? De 0 a 5 hay 5. Y de 0 a 5 hay 5. O sea, ya tengo la base y la altura. Entonces, el área será 5 por 5. O sea que el área es igual a 25 metros. Esta área representa al espacio recorrido. Esa es mi variación de espacio recorrido. Entonces, por eso te lo he puesto acá. El área es igual al espacio o también se le llama posición. Esta es la fórmula donde el área es velocidad por la variación del tiempo y el área también es la variación de la posición. Y como te comenté en la gráfica anterior, la posición de la variación es posición final menos la posición de origen o inicial. ¿De acuerdo? Vamos a ver, otra cosa, pero la velocidad no siempre es positiva, también puede ser negativa. Entonces, cuando es negativa, también está por debajo del eje del tiempo.
Pero si me piden hallar el área, también sería con respecto al a la figura que forma con el eje del tiempo. O sea, volverá a formar un rectángulo para hallar su área. Solamente que en este caso la velocidad sería negativa. Un ejemplo. Me piden determinar, en esta gráfica de MRU, determinar la gráfica y analizar la distancia recorrida en los primeros 4 segundos. Bien, tengo yo mi... Aquí mejor lo hago, ahí está. Esto lo voy a borrar porque no lo voy a utilizar. Ya está. Este es posición y esta es la velocidad. Como puedes ver, está en metros por segundo la velocidad y el tiempo está en segundos, ¿no? Bien. Me están diciendo acá, o me están dando la gráfica que a partir de 4 en la velocidad está la gráfica, ¿no? Y se va la línea así. Entonces, con este dato me están dando de que la velocidad es 4 metros por segundo. Ese dato me lo están dando en la gráfica. Entonces me están diciendo cuál es la distancia recorrida en los primeros 4 segundos. Bien, si yo tengo acá el punto 0, para mí aquí sería el 1, aquí sería el 2, aquí sería el 3, aquí sería el 4, el 5 y así. Pero me están diciendo solamente hasta el 4. Entonces trazo aquí y todo esto debería ser el área o el área, claro, o el espacio recorrido. ¿No? Esto sería el área. Entonces, para yo determinar el área, debería ser igual a base por altura. Esta sería la base. De acá hasta acá, ¿cuánto hay? De 0 a 4, hay 4, ¿no? Entonces lo voy a poner arriba porque es un rectángulo. La base está arriba y abajo. Y la altura sería, nuevamente, de 0 a 4, hay 4. Entonces el área sería base por altura, o sea, 4 por 4, mejor lo escribo, base por altura, y luego el área sería 4, porque es la base por la altura 4. O sea, en este ejemplo el área sería de 16 metros. Lo digo metros porque esa es la unidad que está escrita en la velocidad, ¿no? Entonces, la distancia o el espacio recorrido sería de 16 metros. Bien, acá como ves, yo no trabajo con las unidades. Me basta con que tenga las mismas unidades. Velocidad tiene metros por segundo. Y el tiempo también en segundos. Como ves, los segundos se están trabajando de igual manera. Entonces yo ya no utilizo yo las unidades, sino directamente los valores numéricos para desarrollarlos. Porque si tendría que desarrollar las unidades, tendría que hacerlo de esta manera. La posición o el área es igual a velocidad por la variación del tiempo. La variación del tiempo es de 0 a 4, 4. Y sería 4 metros por segundo por 4 segundos. Y como ves, los segundos se simplifican y me queda en metros. 4 por 4, 16. Por esto es lo que no estoy haciendo porque me evito estar desarrollando unidades cuando ya sé cuál es la unidad de la distancia. Entonces solamente trabajo con valores numéricos, pero asegurándome de que las unidades siempre sean las mismas o coincidan. Si el tiempo trabaja en segundos, en la velocidad también tiene que estar el tiempo en segundos. Si el tiempo trabajara en minutos, la velocidad también tendría que estar el tiempo en minutos. Bien. Ahora, pero hay casos en los que los dos móviles recorren o parten de diferentes lugares, pero llegan a un punto final, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, no sé, en una carrera de autos, donde los dos primeros puestos o los dos primeros lugares, los autos, no están recorriendo igual distancia o no están recorriendo en el mismo punto, pero van a llegar a un punto final para ver quién gana. Entonces, a esto se le llama el tiempo de alcance entre dos móviles, donde un objeto, un móvil 1, que en este caso se ha graficado como triángulo, recorre una velocidad 1 para llegar hasta este punto. Y este móvil 2 recorre el mismo tiempo que debe recorrer uno, pero con mayor velocidad, si no, no lo alcanza. O sea, si es que el móvil 2 tiene igual velocidad o menor velocidad que el móvil 1, nunca lo va a alcanzar. Tiene que tener mayor velocidad.
y en ese determinado punto lo alcanza. Entonces, para esto hay una fórmula, que el tiempo de alcance que el móvil, si el segundo móvil alcance el primero en este punto, sería igual a la distancia de separación inicial sobre la diferencia de las velocidades, considerando que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. ¿De acuerdo? A ver, yo tengo esto. Tengo este objeto, primero voy a graficar. Ya está, tengo toda esa línea recta. Yo tengo que, por ejemplo, este objeto va con una velocidad 1 y va a llegar hasta este punto. Entonces va a recorrer un tiempo 1. Luego tengo este objeto que va a recorrer una velocidad 2. También va a llegar a este punto. También, por lo tanto, sería un tiempo 2. Un tiempo 2. Entonces, como puedes ver, ambos van a recorrer el mismo tiempo, ¿no? Entonces lo voy a borrar porque los tiempos no son diferentes. Lógico que si este demora 10 segundos para llegar acá, para que este móvil lo logre alcanzar en este punto, también necesita recorrer esos 10 segundos. Entonces el tiempo va a ser lo mismo en ambos. Bien. Mira, esta es la distancia que va a recorrer el móvil 1. Y esta es la distancia que va a recorrer el móvil 2. El móvil 1 y móvil 2. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, determino cada uno o cada movimiento? Del primero, hago esto, que la distancia 1 sería igual con la fórmula general, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo. Entonces va a ser igual a la velocidad del móvil 1 por el tiempo. Si es que yo cojo ahora el segundo móvil, ¿cómo sería? Su distancia que va a recorrer es esta. Sería la distancia 2. La distancia 2 sería igual a la velocidad del móvil 2 por el tiempo. Entonces tengo esas dos fórmulas para hallarlas en cada móvil, ¿no? Pero a mí me han pedido simplemente cuánto es el tiempo de alcance. Entonces, para evitar estar desarrollando distancias de cada móvil, eso nos va a quitar mucho tiempo para desarrollarlo. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar directo la fórmula. Pero ¿cómo salió la fórmula si tengo yo estas dos ecuaciones? Lo que voy a hacer simplemente es restarlo. Si yo resto D2, si yo resto la fórmula de D2, que es velocidad 2 por el tiempo, menos la distancia 1, que es igual a velocidad 1 por el tiempo, como puedes ver, yo estoy restando ecuaciones, ¿no? Que es un método sencillo de solución para evitar de no estar despejando en un lado y reemplazando en el otro. Entonces simplemente hago mi ecuación y lo resto. Lo de la parte izquierda lo voy a restar, de 2 menos 1, y lo de la derecha lo voy a restar en la parte derecha. B2 por el tiempo menos B1 por el tiempo. Bien, ahora, mira, si es que yo tengo estas dos distancias y yo resto D2 menos D1, ¿qué me va a dar? Me va a dar este pequeño espacio, ¿no? Entonces, para evitar, buscando esta distancia, simplemente yo le pongo una distancia de separación inicial. Entonces, a esto yo lo llamo distancia de separación inicial. Velocidad 2. Acá. Esto puedo factorizar, ¿no? O sacar el factor común, que es el tiempo. Entonces saco el factor común, que es el tiempo, por la diferencia de las velocidades. Y luego lo paso a dividir. Sería velocidad, perdón, no se está anotando, creo. No, lo voy a hacer acá. Sería acá que la distancia sobre velocidad 2 menos velocidad 1 sería igual al tiempo. Y este es el tiempo de alcance que demora el automóvil 2 en alcanzar al móvil 1. Entonces, para esto me sirve esta fórmula, para no estar haciendo todo este proceso de estar desarrollando y hallando ecuaciones para ver cuál es la distancia y luego restar. Entonces, simplemente utilizo directamente la fórmula y con esto ya podría hallar cuál es la distancia de separación
de ambas. O cuál es el tiempo, dependiendo de lo que me den, cuál es el tiempo de alcance. Un ejemplo que podríamos tomar sería este, donde tengo dos automóviles que parten desde un mismo punto con velocidades constantes. El vehículo B sale con velocidad de 40, 30 minutos más tarde sale A. Bien, si es que el vehículo B sale con una velocidad de 40, quiere decir que dentro de 30 minutos va a salir el auto A. Por lo tanto, el móvil ya ha recorrido, ¿cuánto? Ya ha recorrido 30 minutos, ¿no? A una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, como puede ver acá, la velocidad está en kilómetros por hora, o sea que el tiempo también debería estar en la unidad de horas, pero está en minutos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está transformándolo para que sea a horas. 30 minutos equivale a un medio de una hora o la mitad de una hora. Bien, al siguiente paso ha determinado la distancia. ¿Cómo determina la distancia si el móvil 2 se ha trasladado desde este punto hasta este punto? Fácil, distancia es igual a velocidad del móvil B por el tiempo. Distancia es igual a 40 porque siempre ha sido su velocidad 40. ¿Y cuánto tiempo ha recorrido? Media hora o 30 minutos. Entonces, simplifico las horas, 40 entre 2, 20. O sea que ha recorrido 20 kilómetros. Listo, ya tengo la distancia de separación inicial de estos dos móviles. Ahora me dice, luego sale un vehículo A con una velocidad 80. Tiene que ser mayor que el otro móvil para poder alcanzarlo en este punto, si no, nunca lo alcanza. Me pide calcular en cuánto tiempo alcanza el móvil A al móvil B. Entonces, para ese ejemplo, lo va a alcanzar en este punto. Por lo tanto, ambos van a recorrer el mismo tiempo, pero diferentes distancias, ¿no? Entonces, directamente utilizo la fórmula. El tiempo de alcance de los dos móviles sería igual a la distancia de separación, que sería 20 kilómetros, sobre la diferencia de las velocidades. Como lo ves acá, acá estás trabajando con unidades. Pero si lo trabajamos o vemos que son correctas las unidades, simplemente trabajamos con los valores numéricos. Sería 80 menos 40, sería 40. Y arriba quedaría 20. Se desarrollaría así. El tiempo de alcance, sería igual a distancia de separación inicial sobre la diferencia de las velocidades. Así. Luego esto reemplazaría, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? La distancia sería 20 kilómetros. Simplemente coloco el valor numérico. Y luego sería la velocidad de A 80 kilómetros por hora menos la velocidad de B 40 kilómetros por hora. Esto sería 20 sobre 40, ¿no? La resta me da 40. Simplifico los ceros. Mitad 1, mitad 2. Y me queda un medio. En este caso, como es la unidad, sería horas. O sea que el tiempo de alcance, con esto se repite, el tiempo de alcance sería de un medio de hora. Y si tomo como referencia la mitad de una hora, sería equivalente a decir 30 minutos. Entonces, en 30 minutos, el móvil A alcanzaría al móvil B. Bien, ahora, pero no siempre hay casos donde un móvil requiere alcanzar a otro, sino también cuando ambos móviles se encuentran de lados opuestos y se encuentran en un punto determinado. Entonces, para este caso tenemos el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro de dos móviles cuando se mueven en sentidos opuestos, entonces va a ser igual a la distancia inicial de separación sobre la suma de sus velocidades. En la fórmula pasada era la resta. En este caso es la suma de sus velocidades. Si es que yo determino nuevamente, ¿cómo determino esta fórmula? Lo hago de esta manera, ¿no? Tengo este eje y tengo este objeto. Tengo este objeto que va con velocidad 2. ¿De acuerdo? Y tengo este objeto que va con velocidad 1. Y en este punto se van a encontrar. Entonces, este objeto va a recorrer un tiempo y este objeto también va a recorrer el mismo tiempo.
esta sería la distancia 2, porque es el móvil 2, y este recorrería la distancia del móvil 1. Ahí, 1. Bien. ¿No? Entonces, ¿cómo me sale la fórmula? Hallo segmento por segmento. Sería la distancia 2, perdón, ahí está. La distancia 2 sería igual a velocidad del móvil 2 por el tiempo. Y si yo tengo la distancia o el otro tramo del otro objeto, sería la distancia 1, sería igual a la velocidad del móvil 1 por el tiempo. Y si es que yo hago la suma de las ecuaciones, sería la distancia 2 más la distancia 1 sería igual a velocidad 2 por tiempo más velocidad 1 por tiempo. Ahora, tengo acá la suma de distancias, ¿no? ¿Y por qué no reemplazar la suma de estas distancias por una distancia de separación inicial? Porque puedo determinar esa distancia de separación sumándolas, ¿no? Entonces, esto sería la suma. Y acá puedo simplificar, ¿no? Aquí puedo simplificar o factorizar el valor del tiempo. Sería velocidad 2 más velocidad 1 por el tiempo. Este es 1. Listo. Entonces sería este valor que está multiplicando el tiempo pasa a dividir. Sería distancia más velocidad, perdón, velocidad 2 más velocidad 1 sería igual al tiempo. Entonces, como ves, es la misma fórmula que me están dando. El tiempo de encuentro es la distancia de separación inicial sobre la suma de sus velocidades. Entonces, con esto te evitas estar haciendo esos tipos de ecuaciones, estar sumando y despejando. ¿De acuerdo? Simplemente con la fórmula directa. Un ejemplo sería este. Dos vehículos se encuentran a 13 kilómetros de distancia. Fíjate que ya me están dando la distancia inicial, ¿no?, de separación entre los dos móviles. Me están dando el valor de D. Luego me dicen salen para su encuentro con velocidades de 7 y 3. O sea, un móvil tiene 7 metros por segundo y el otro tiene 3 metros por segundo. Entonces no se van a encontrar en el punto medio de ambos, porque uno va a recorrer más rápido que otro. Entonces se va a encontrar, para ese ejemplo lo han puesto que se va a encontrar en este punto. Entonces ambos van a recorrer el mismo tiempo. Bien, me piden calcular el tiempo que demoran en encontrarse y la distancia recorridas por cada uno al momento del encuentro. Bien, entonces, ¿puedo hallar yo qué distancia ha recorrido el móvil A? Claro, la distancia o el espacio del móvil A sería igual a la velocidad por el tiempo. El móvil B también sería el espacio del móvil B, sería la velocidad por el tiempo, pero no tengo todavía el tiempo de encuentro, ¿no? Entonces, para eso utilizo la fórmula. El tiempo de encuentro sería igual a la distancia de separación inicial sobre la suma de sus velocidades. Como me indicaron inicialmente, los móviles se encuentran a 13 kilómetros de distancia, pero las velocidades me están dando en metros, ¿no? No en kilómetros. Entonces transformo la distancia a kilómetros. Perdón, la distancia de kilómetros a metros. Si son 13 kilómetros, kilo representa esto, ¿no? Me están dando 13 kilómetros. Pero kilo, este prefijo representa a 10 al cubo, ¿no? En los prefijos. Y este 10 al cubo es 1000. Y si multiplico 13 por 1000, me daría 13.000 metros. Por eso están considerando en la fórmula la distancia de 13.000 metros. Luego divide la suma de sus velocidades. Sus velocidades son 7 y 3. O sea, sería 10 metros por segundo. Como ves acá, un 0 se elimina y me queda 1300 segundos. O sea, dentro de 1300 segundos los móviles se encuentran en un punto. Entonces ahora me están pidiendo la distancia que recorrió cada móvil. El espacio del móvil A va a ser igual a su velocidad por el tiempo, y el tiempo es 1300 segundos. Entonces simplemente reemplazo la velocidad, que es 7, el tiempo es 1300, y multiplicados me dan la distancia o el espacio del móvil A, que sería 9100 metros. Y si calculo el móvil B o el espacio del móvil B, sería igual a la velocidad de B por el tiempo de encuentro,
pero el tiempo de encuentro es 1300. Entonces sería 3, reemplazo la velocidad por el tiempo 1300. Y el espacio total sería que recorrió el móvil B sería 3900. Como puedes ver, en en este movimiento es sencillo determinar distancias, velocidades, tiempos, dependiendo de cómo se mueve el objeto, ¿no? Si es que hay más de un objeto, dos objetos se van a encontrar, hay una fórmula. Si es que un objeto va a alcanzar a otro, hay otra fórmula. Si es que un determinado objeto recorre una determinada distancia, en un determinado tiempo, en otro tiempo igual, va a recorrer la misma distancia. Bien, muchas gracias.